¿no? Y hay algo del orden de lo coloquial que me parece que trabajaba Kirchner alrededor de la política, ¿no? Y la convertía con esa coloquialidad, digamos, en un verdadero instrumento de cambio. Entonces se empezaron a ver estas escenas raras, que eran todos los presidentes latinoamericanos, de alguna manera hablando el mismo lenguaje, ¿no? Totalmente, porque era un gran transmisor de que los sueños que todos teníamos, o que teníamos de la construcción, en este caso de la patria grande, eran posibles y eran alcanzables sobre la base de la decisión política de hacerlo y del respaldo que naturalmente tenía del pueblo en lograrlo. Y este tema de la construcción de la patria latinoamericana, de avanzar sobre la integración regional, él lo tenía sumamente claro y lo planteaba como que era una posibilidad cierta. Yo tuve la oportunidad de poder dialogar con él y hablar, sobre todo cuando, por la razón del conflicto con el Uruguay, por la instalación ilegal de la planta de Bodnia, la ilusión que él tenía con la asunción de Tabaré Vázquez como presidente del Uruguay, obviamente por su condición y por su formación política e ideológica de Tabaré, que sumada a los distintos procesos que se estaban dando en otros países de Latinoamérica, se veía con claridad de que era muy posible que con mucha decisión se podía avanzar en este tema de la integración latinoamericana. Y creo que el tema del ALCA, que hacía mención ahí, una anécdota fantástica de Chávez, fue un hito en este avance. ¿Y tenía ese estilo cuando era militante político también, digamos, en aquellos años? ¿Tenía ese estilo como de prediseñar, de armar una estrategia respecto de una reunión, etcétera, o no? Sí, sí, pero centralmente, y en esto calculo que Marcelo, que lo conoció tanto más que yo, él siempre estaba dispuesto a avanzar sobre objetivos concretos y para él nada era imposible. Vos eras unos años menor que claro, él, ¿no? Esto era más viejo que yo. Llegué a darle más vitalidad a la FUR porque ya eran varios. Bueno, pero Néstor también, yo siempre recuerdo cuando en alguna de aquellas movilizaciones que hicimos me acuerdo de una que fuimos a romper el cerco, esa teoría del cerco de Perón, de que Perón estaba cercado por López Regas y demás, y era una situación complicada la que se vivía, y que fuimos movilizados en los trenes de La Plata a Buenos Aires, y sabíamos que era una movilización complicada porque podía haber problemas de tipo violento. Todos íbamos, más, sobre todo los más jóvenes, no los tan jóvenes, con ciertos temores. Con la banda púrpura. Claro. Claro. Y Néstor iba todo con alegría. Para él el hombre formaba parte de la barba pura también allá. Ese es el problema. Eran los rompecercos. Esa movilización generó el colapso del mercado inmobiliario en Vicente López. Las propiedades cayeron un 80% de los valores. Recuerdan que salían carteles, vendo casa, quinta, alrededor de la residencia de Perón, ¿no es cierto? ¿Qué era la banda púrpura? Contanos, Marcelo, así la gente se entera. Y la banda púrpura era un grupo atlético, digamos, muy dinámico, que confrontaba cuando la dialéctica no alcanzaba, y se iban los bifes, y Néstor, por supuesto, en primera fila en eso, la llevaba adelante. Pero yo quería señalar, Néstor en su visión hacia afuera no hizo nada diferente de que su visión hacia adentro. Así como fue el político que mejor leyó la fragmentación de la Argentina y era consciente que esos fragmentos no tenían por sí destino, si no se amalgamaba, si no se reconstituía. Por eso marca el principio, el fin de la decadencia, el principio del fin de la decadencia. Hacia afuera el concepto era el mismo. Concebía cada país como un fragmento de una América Latina inconclusa, y entonces no inventó, o sea, él no inventó dos situaciones distintas. Claro. Una era la lógica consecuencia de la otra. Y ese es el mérito. ¿Qué pensaba Orlando de eso, de esta proyección latinoamericana? Sabe, ¿no? Yo pensé en los contemporáneos, en la cercanía de Kirchner, de un grande, ¿no? Y pensaba que generalmente, en base a lo que decía Galeano, de los fueguitos y el fuego que permanece y que cuando uno se acerca contagia al que se acerca. Pensaba que es difícil, siendo contemporáneo, hablo de nosotros, históricos, que no fuimos amigos, ni pertenecimos a su grupo de militancia, cómo entender la grandeza. Y uno va acumulando los hechos políticos que hacen un sumario, un vademecum, digamos. Y dice, ¿cuántas cosas hizo este hombre? Y a medida que los informes nos presentan escenas en estos días, decimos, sí, me había olvidado de esto y me había olvidado de esto.
porque la memoria es fragmentada también a veces. ¿Y sabés qué pensé? Que la diferencia entre un hombre grande y un hombre estándar, para no decir pequeño, porque todos somos estándar, que un gran hombre no está terminado, se está haciendo. La muerte no termina con un gran hombre, termina con nosotros. Termina nuestro ciclo, dejamos de escribir lo que escribimos, dejamos el panel, dejamos la familia. Pero un gran hombre se está haciendo porque le va colocando cosas la sociedad a la que él perteneció y a la que le dio. Se va transmitiendo, y esto que está ocurriendo con los jóvenes. Kirchner se está haciendo, no sabemos cuál es su grandura, usando un adjetivo que no corresponde. No lo sabemos. Esto es lo extraordinario de este hombre. Por eso creo que tenemos que apreciar que ser contemporáneos de algo tan importante también nos hace ignorantes de la importancia de eso importante. Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a otro informe, en este caso el legado de Néstor Kirchner, que tiene que ver con las políticas que implementó aquí en la República Argentina. Lo vemos. Néstor Kirchner, un legado más vigente que nunca. El gobernador santacruceño Néstor Kirchner lanzó formalmente su corriente progresista dentro del justicialismo y rechazó integrarse a la alianza. Mire, yo soy un hombre de conducta, tengo compromiso con la gente, con mi sociedad, me han ratificado en las elecciones recientes, hemos ganado por 32 puntos de diferencia precisamente a la alianza en Santa Cruz, que es la diferencia más alta de todo el país, y se imagina que tengo una responsabilidad con mi gente, así que yo no estoy pensando en cuestiones menores. Quizás lo que tenía Kirchner es eso, era constante en sus principios y, como vos decías, después de una derrota política siguió luchando por sus ideales, por sus principios, por su causa. Sí, por sobre todas las cosas, Kirchner era un hombre coherente. Ahora, gobernador Kirchner, yo hace 18 años que ejerzo el periodismo, se van a cumplir, y hace 18 años que escucho estas mismas cosas, es decir, de hombres de la política que dicen que hay que hacer política de otra manera, que por eso ellos están convencidos de este camino a seguir. Digo, ¿qué es lo que impide modificar esto? Si llevamos casi 18 años de democracia. Bueno, porque los partidos son sociedades anónimas. La idea y el debate han desaparecido prácticamente, es decir, no son los problemas de los políticos, porque acá se habla de los políticos, ¿no? Acá son de grupos empresariales, de periodismo, hay todo un sistema, es decir, de cosas que muchas veces nadie se anima a decirlo, pero es verdad, hay periodistas amigos, hay acuerdos, hay empresarios que ayudan, esto y el otro que van condicionando esto pasa en la Argentina. Entonces, para mí muchos partidos son sociedades anónimas con cajas que nadie sabe de dónde se forman y cómo se forman, y esto es duro lo que digo, pero todo el mundo sabe que es así, y evidentemente se montan esas estructuras, se montan poderosos aparatos de prensa y demás, que muchas veces lleva a que a la gente se le vende un producto, se compra el producto y pasan las cosas que pasan. Se puede cambiar esta Argentina, se pueden tomar las medidas que hay que tomar, es absolutamente posible, no es tan complicado gobernarla. Nos quieren hacer creer que esto es complicado, lo que pasa es que lo primero que tenemos que hacer es volverla sustentable, que la Argentina se financie con sus propios fondos, y en cuanto a los compromisos internacionales, hay que proceder con dignidad y autonomía, y que la economía la maneje el presidente, no un economista de turno que no votó nadie, porque la gente vota a un presidente para llevar una política adelante, y no a estos ministros de economía que nadie conoce. Por eso voy a ser presidente y ministro de Economía, voy a conducir como corresponde y llevar las cosas adelante. Yo no voy a dar un solo paso atrás. Cuando a mí me hablan del 1 a 1, les digo 1 a 1, se fueron nuestros chicos del país, 1 a 1 nos quedamos sin trabajo, para que nunca más, en nombre del peronismo, nos cambien a Evita por María Curia el Jogaray. Por sobre todas las cosas, Kirchner era un hombre coherente. En relación al presupuesto educativo, ¿cómo piensa adjudicar los recursos para garantizar una educación pública y gratuita que realmente brinde igualdad de oportunidad a todos los sectores sociales? Creo que lo primero que hay que determinar es el porcentaje del presupuesto nacional que va a estar referido a la educación, paulatinamente recuperar el rol, por un lado, el rol del docente en cuanto al esquema y a la situación salarial que le pueda tocar vivir, pero por el otro lado tienen que aparecer los cursos de capacitación docente, el esquema evaluativo, mejorar la calidad docente, unificar el proyecto y el contenido educativo en todo el país. Es decir que nosotros debemos calificar la estructura y los contenidos, la funcionalidad y la capacitación educativa como única herramienta concreta de mejorar la calidad. Si no se solucionan todos estos temas,
Va a ser muy difícil volver a darle el lugar que la educación tiene. Queremos de una vez por todas que la bandera nuestra vuelva a cobijar a todos los argentinos en una tierra de producción, trabajo, realización, donde el que estudia, el que trabaja y el que investiga vuelva a ser premiado en su propia patria, en su propia tierra, no como nos pasó en la década del 90, que prácticamente fueron expulsados. 834 argentinos que han retornado al país. Argentina está ofreciendo en este momento muchas posibilidades para que científicos que emigraron puedan volver. ¿Qué es la figura de Néstor Kirchner hoy? Yo creo que Kirchner fue quizás uno de los grandes estadistas de la historia argentina. ¿Estadista? Sí, absolutamente. Creo que fue un hombre que supo en un momento de una crisis muy profunda de la Argentina ejercer bajo la condición de la voluntad, también sin dudas de la audacia y del coraje, meterse con un hierro candente, con una sociedad desmadrada, fragmentada, interrumpió un proceso de crisis y de decadencia que la Argentina venía profundizando. Nos tocó decirle adiós al Fondo Monetario Internacional, que era, con todo respeto por los gendarmes, era el gendarme que tenían los gobiernos. Parecíamos un país de tercera y parecíamos una sociedad rendida. Estamos recuperando nuestra dignidad y nuestra capacidad de decidir. Si nos equivocamos somos nosotros, los argentinos, no cumpliendo mandatos que no nos correspondan. ¿Usted lo conoció a Kirchner? Sí, cuando más conversé con él fue cuando era gobernador y fui de visita a Santa Cruz. Y él era un gobernador un poco rebelde cuando le pedíamos ajuste a las provincias, baja el gasto. ¿Él qué decía, que no? Y él decía que no. La Patagonia de pie. Cientos de personas cortaron la ruta en Esquel. Protestaron por el proyecto del gobierno nacional para recortar el subsidio a los combustibles que beneficia a la Patagonia. Que no son privilegios para la Patagonia, señor presidente de la Nación. No vamos a ser el patio trasero de la Argentina. Y él era un gobernador un poco rebelde. Néstor, esto lo dice muchas veces Alex, mi marido, para nosotros, para las personas de la diversidad sexual, ha sido de alguna manera el primer hombre que le dijo sí a muchos hijos que venían sintiendo que sus padres le decían un no. Mira, hace 5 años atrás, un día fuimos a la Casa Rosada para un acto de entrega de planes para jóvenes y fuimos con un grupo de compañeras travestis y trans y él nos dio el beso a todos y a todas diciendo bienvenidos a la militancia. Ese fue el mensaje que nos dio hace 5 años. ¿Qué te enamoró de Néstor? Si te digo su inteligencia, sería obvio. Su forma de ser, sí, frontal, no es cortesano y nunca perdió esa condición. Nunca. Todavía recuerdo un congreso en Parque Norte, año 1996. Menem estaba presidiéndolo y todos los gobernadores, sentados todos junto a Menem. Kirchner, el único gobernador que no subió a sentarse con él. Y se somete a votación una cosa como que se aprobaba todo, y me acuerdo que Lorenzo Pepe era el presidente del Congreso y dijo, se aprueba por unanimidad. Yo estaba ahí mirándolo, porque era congresario igual que él. Y el tipo se paró frente a Menem, pidió la palabra y dijo, por unanimidad, no. Yo no estoy de acuerdo, le dijo esa Menem. Este es el tipo con el que me casé, lo dije. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerta a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía.
Ay. Estaba pensando, Pedro, que en lo que se ve en el informe, digamos, hay archivos del 2001, 2002, 2003, previo a que Néstor sea presidente, y ya tenía un diagnóstico perfecto de lo que había que pasar, de lo que había que hacer, ¿no? Totalmente. Uno que lo escuchó tantas veces hablar de que era posible cambiar la página de la historia, veía en él una persona que tenía absolutamente claro lo que había que hacer en este país. Y lo que realmente llamaba la atención para bien era de qué manera y con qué convicciones él planteaba y describía las cosas, ¿no? Yo siempre recuerdo, nosotros cuando comenzamos a caminar la provincia de Entre Ríos con él, recuerdo que íbamos en un auto, un Palio blanco, recorriendo la provincia, una provincia que él quería muchísimo, que realmente la amaba porque tenía tantas condiciones de todo tipo, y andando por las rutas de Entre Ríos que estaban destrozadas, veía los galpones de pollo que estaban totalmente abandonados, porque se había venido abajo todo lo que era la producción avícola, una de las producciones más importantes de la provincia de Entre Ríos. Él decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que provincias como la de Entre Ríos, con tantas potencialidades, esté en el lugar que esté? Ustedes recordarán que la primera vez que viaja como presidente fue para resolver Néstor, el problema docente. Fue para resolver claro. el problema docente de Entre Ríos, que me llamó y que lo acompañé, tuve el privilegio de ir con él. Estábamos casi en junio y había paro docente, los docentes no habían cobrado, y cuando cobraban en federales, que valían la mitad o mucho menos de la mitad de su valor. Una provincia destruida, y él no podía creer de que esto ocurriera en este país, y que pudiera haber provincias como esto. Y él decía, es posible cambiar la historia de este país, es posible cambiar el paradigma, y para esto hay que hacer esto, y lo hacía con una convicción que naturalmente uno debía creerlo. Y en aquel entonces, más de una vez me decían a mí, pero vos estás loco, ¿cómo acompañás a un dirigente que no tiene ninguna posibilidad de llegar a la presidencia de la nación? Otto el visionario te decía eso. Claro, otro visionario. En ese momento nuestro principal caudal era cuando se juntaban las fichitas que el presidente iba juntando en la Casa Santa Cruz. Teníamos 2 vicegobernadores únicamente, el Pemo era uno y Rubencito Daza de Jujuy. Y todo esto que Néstor concreta, cuando en el marco de la campaña, creo en enero, junta los pocos, en ese momento, los pocos dirigentes gremiales que nos acompañaban, ese discurso, paso por paso, brillante, es decir, él no tenía una oratoria que conmovía, pero tenía un desarrollo lógico de la política que era excepcional. Y hay un elemento que no se puede soslayar, era patagónico. Únicamente un patagónico puede salir a buscar, cuando las distancias son 3.000, 2.000, 1.000 kilómetros, únicamente puede salir a buscar, cuando el punto más cercano es tan lejano, puede salir a buscar con tanta tenacidad la patria, ¿no? Este es un elemento que lo caracterizó, por eso no es ficción cuando dice soy un pingüino, es decir, soledades, aislamientos, una vida dura, ¿no es cierto? Eso lo marcó también a fuego. Vamos a escuchar la canción de Barragán. Barragán querido, ¿te parece? Dale, menos mal que hice la canción, porque hoy no me sale nada para decir, ya está dicho ahí. Vamos a escuchar entonces la canción de Barragán, Los Sueños.